También. Bueno, el día de hoy viene, siéntense por favor, la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez, y también está con nosotros, como todos los viernes, con Suave Patria, Bulmaro Juárez. Vamos a iniciar la conferencia con un enlace con Laura Velázquez de Protección Civil para informar de la situación de las lluvias en distintos lugares de la República. El día de ayer llovió en 31 entidades, solamente en Baja California Sur no llovió, pero particularmente en la Huasteca, en los distintos estados que coinciden en la Huasteca, Veracruz principalmente, pero también Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí tuvieron afectaciones. Esta mañana hablé con Rocío Nale y con el gobernador Curi, y a las 12 del día les informo, vamos a tener una reunión de Protección Civil con los estados de la República que fueron afectados por estas lluvias y también por la tormenta tropical Raymond, que está en el Pacífico y que se espera que en unos días pues tenga afectaciones también sobre la costa del Pacífico y la península de Baja California. Entonces vamos a darle la palabra a Laura para que nos informe de las afectaciones. Después de las 12 pues emitiremos un comunicado para que toda la población esté informada de toda la situación en el país relacionada con los fenómenos meteorológicos. Después tendríamos un enlace con el gobernador de Yucatán, porque en Yucatán se va a llevar a cabo Original y Marina Núñez nos va a platicar de esto. Después Claudia nos va a platicar de México Canta, los finalistas, tomamos las preguntas, Suave Patria y cerramos con una sorpresa que les tenemos para el día de hoy. Bueno, vamos con Laura. Claro que sí, Presidenta, muy buen día. Con el permiso de usted, buen día para todos y para todas. Bien lo ha mencionado usted, Presidente, el día de ayer, en 31 entidades federativas tuvimos lluvias de diferentes intensidades. Solamente en Baja Sur, en Baja California Sur, no tuvimos lluvias. Las mayores afectaciones, Presidenta, han sido en Veracruz, Puebla, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y Guerrero. En Guerrero, en Zihuatanejo, es donde se registró la más alta precipitación, que fue de 151 milímetros. Si ponemos la siguiente lámina, por favor, para ir informando a ustedes respecto a las afectaciones que tuvimos en el estado de Veracruz. 38 municipios afectados, Presidenta. Se tiene de manera preliminar una afectación de 5,000 viviendas en Álamo. Este es el municipio donde tenemos la mayor afectación, es a donde me dirijo, Presidente, y donde se encuentra la gobernadora Rocío Nale. Además de esto, tenemos algunas corrientes desbordadas, vías alternas también con algunos derrumbes, tenemos deslizamientos de laderas, por lo cual, Presidenta, se han activado 6 refugios temporales con ya 523 personas. Es importante mencionar, Presidenta, que se encuentra desplegado el plan DN3 de la defensa, el plan Marina, asimismo un enlace de coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Todos nos encontramos ahí en Álamo, yo estaré ahí en un par de horas para poder respaldar todas las acciones y sacar una evaluación de daños que por supuesto vamos a compartir a usted y a toda la población en las próximas horas. En la que sigue, si son tan amables, tenemos los efectos y las acciones realizadas en Querétaro. Aquí tenemos 5 municipios con afectaciones, el desbordamiento del río Jalpan, también tenemos deslaves, derrumbes carreteros. Ya se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes respaldando estas acciones. Hay anegaciones viales, viviendas que están en este momento siendo
haciendo una evaluación preliminar para tener un número preciso a las 12 del día, Presidenta. Asimismo, se han realizado recorridos y las labores para la limpieza y la remoción de materiales. Aquí mismo también nos encontramos con el plan DN3, el enlace de coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Guardia Nacional. La que sigue, por favor, si son tan amables. Tenemos las precipitaciones en San Luis Potosí con 11 municipios con efectos, 2 colonias directamente muy afectadas con el derrumbe de cerros, 2 arroyos con escurrimientos, asimismo el desbordamiento del río Axtla y del río Moctezuma. Tenemos en este momento la evaluación preventiva de viviendas. Se está evaluando, Presidenta, para tener también un número preciso en un par de horas. Aquí también Plan DN3, Plan Marina y también la Coordinación Nacional de Protección Civil. Adelante, por favor, si son tan amables. En Puebla, 26 municipios con afectaciones. Aquí tenemos deslizamientos, derrumbes, deslaves carreteros. Hay una escuela afectada por inundaciones. También tenemos desbordamiento de ríos y se habla de un hospital en Huachinango con anegaciones que ya está siendo atendido. Aquí solamente tenemos un refugio con 2 personas y la Comisión Federal de Electricidad se encuentra tanto en Veracruz como en San Luis Potosí, Puebla y en Veracruz principalmente para restablecer aquellas afectaciones que se tienen. Adelante, por favor. Por Raymond, Presidenta, esta es una tormenta tropical que muy parecida a Priscila va recorriendo todo el Pacífico de manera paralela al territorio nacional. Es muy probable que sábado o domingo entre como depresión tropical a Baja California Sur. Ya también se ha desplegado ahí un enlace de coordinación por parte de Protección Civil, el Plan DN3 y Plan Marina. Aquí tenemos afectaciones por esta tormenta tropical en Chiapas, en Guerrero, en Oaxaca y en Michoacán. Aquí se está haciendo también la evaluación de daños, Presidenta. Nos encontramos distribuidos en el territorio nacional, todas las Fuerzas Armadas, Sedena, Marina, Guardia Nacional, asimismo la CFE, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y por supuesto Conagua, Presidenta, y Protección Civil de las entidades federativas, de los municipios y por supuesto de la Federación. Estamos muy al pendiente, Presidenta, a las órdenes de usted y para la atención de toda la población, pues atendiendo todas las afectaciones por estas lluvias que se presentaron el día de ayer. El día de hoy va a seguir lloviendo, hay que estar por favor muy al pendientes, que sigan las redes sociales y medios de comunicación oficiales para que puedan atender de manera preventiva todas las recomendaciones que damos en materia de protección civil. Estamos a sus órdenes, Presidenta. Muchas gracias, Laura. Pues esta es la información. Después de la reunión de Protección Civil podemos informar si hay personas lamentablemente fallecidas que perdieron la vida, cuántas serían, en qué lugares y también el número de afectaciones a viviendas, número de carreteras, etcétera, etcétera. Ahora pues está el equipo haciendo la revisión de las afectaciones por estas lluvias intensas que, como mencioné, principalmente en la Huasteca, pero también en Zihuatanejo. Bueno, entonces pasamos a original. Con su permiso, buenos días a todos. Voy a dar un contexto muy rápido. Original, como recordarán ustedes, es un movimiento que empezó en 2021 contra el plagio y a favor de los derechos colectivos, sobre todo de las comunidades artesanales que pertenecen a pueblos indígenas. A partir de este gobierno se convierte en una clara política pública de apoyo a las maestras y maestros artesanos
donde Secretaría de Cultura y otras dependencias que dependen del sector acompañan a los artesanos en distintos ámbitos. Quizá lo que más se vea de original es un encuentro de arte textil mexicano, que es el que solemos hacer en Los Pinos, en la Ciudad de México. La presidenta nos pidió al inicio de su gobierno que expandiéramos esos beneficios que se estaban dando ya a la comunidad artesana a todo el país, y nuestra expansión este año se fue hacia los dos extremos de la República. Por un lado Yucatán, por el otro lado Baja California. Y ahora vamos a hablar de Original Yucatán. Gracias al apoyo del Gobierno del Estado de Yucatán, de la Secretaría de Cultura y las Artes de ese estado, pues ahora les estamos presentando el evento que iniciará del 13 al 16 de octubre. Se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida, y los horarios son de las 11 a las 22 horas. Ahí vamos a encontrar el trabajo de 300 artesanos, maestras y maestros de todo el país, que representan realmente a 2.500, porque la gran mayoría forman parte de colectivos o de unidades familiares que trabajan juntas. Y en Original podrán encontrar no solamente arte textil, sino también arte decorativo y utilitario, accesorios, joyería y todo aquello que implica el avituallamiento y el vestir. Podrán encontrar huipiles, rebozos, tejidos en telar de cintura, camisas, blusas, vestidos bordados, distintas técnicas. Este país es muy rico en todas ellas, gabanes, lanas. En accesorios, pues bolsas, abanicos, calzado, fajas, y en joyería, pues toda la gran variedad que tenemos, desde lo más fino, que es la filigrana, que se hace con oro y plata, hasta otros materiales como las maderas, las fibras, que también van a estar presentes en ornamentos y joyería. En el arte decorativo y utilitario tenemos una muestra que sobre todo se enfoca en alfarería, en todo aquello que sirve al hogar, a utensilios libres de plomo, por ejemplo. Estamos en zona peninsular, van a estar las hamacas urdidas a mano, lacas, cestería de fibras vegetales, etcétera. La siguiente, por favor. Yucatán será por algunos días la casa de varios creadores reconocidos y no quisiera dejar de mencionarlos. Voy a comenzar por las mujeres. Carmen Vázquez Hernández, por ejemplo, es una maestra artesana que ganó el Premio Nacional. Ella es una artesana tzotzil de Venustiano Carranza, va a estar ahí. Francisca Palafox Serrán, maestra artesana de San Mateo del Mar, ella es guave. Ella tiene el máximo premio del Concurso Nacional de Grandes Maestros, se le acaba de otorgar. Victorina López Hilario, que es una artesana musga, también premio nacional, ella es de Xochistlahuaca, Guerrero. Severa Leonarda Santiago de San Antonino, que forma parte de una saga familiar de casi 200 años. Cándida Socorro Jiménez Bojor, que es una de las grandes maestras bordadoras mayas de Maní, Yucatán. Y pues estarán también el maestro Pedro Mesa, artesano tzeltal de Tenejapa, Chiapas, que fue uno de los primeros que inició pues esta lucha sobre la dignidad de los artesanos allá en los años 70. Él es fundador de varios colectivos, ha recibido un premio internacional por toda esta promoción. Remigio Mestas, que es también artesano reconocidísimo y promotor también de su estado. En fin, habrá grandes figuras ahí y habrá también muchos otros artesanos que llegaron a Original a través de una convocatoria pública que hicimos a principios de año. Contaremos además, la siguiente, con las tradicionales pasarelas. Son 4 pasarelas, una cada día. Se van a hacer en el Gran Museo del Mundo Maya y estamos haciéndolo ahí porque va a ser la primera ocasión en la que vamos a tener la oportunidad de reunir patrimonio material con patrimonio vivo. Es la historia maya en piedra que se muestra y también va a estar la gran tradición viva y patrimonial que tiene México circulando en este espacio.
Todas las pasarelas, donde vamos a ver alrededor de 180, son un poquito más piezas, se van a transmitir a través del Canal 22 y los medios públicos, la televisión yucateca, y pues si no tienen la oportunidad de visitarnos en la península, se va a poder seguir por ahí. Después del gran éxito de Original Nanas y Tatas, aquí en Ciudad de México, Yucatán tendrá su propio Original Nolop, que es Abuelos y Abuelas en Maya. Es una propuesta que se dirige de talleres a adultos mayores, adultos a partir de 60 años, y se busca promover el acceso a los saberes artesanales desde una perspectiva intergeneracional, pero también porque hay muchas personas de estas edades que estuvieron muy cercanas a lo artesanal y que puede funcionar también para su apoyo en motricidad, y pueden ser talleres o terminan siendo talleres muy buenos para ellos. Estos talleres tienen que ver con deshilado, tienen que ver con bordado, con pintura, con chaquira huirrárica, con hacer collares, con conchitas de mar, que van a enseñar una artesana Seri, y lo mismo vamos a hacer con los niños. Aquí les llamamos escuincles en el original del centro, allá son original cirulitos, y también hay un gran programa para ellos con maestros alfareros. Una de las grandes maestras alfareras de Amatenango del Valle, en Chiapas, va a ser la maestra, es una artesana que hace unos jaguares fantásticos muy conocidos. Ella va a ser una de las maestras de los niños. Les vamos a enseñar a tejer con lana, en fin, a hacer también laca y maque y unas máscaras. La siguiente diapositiva, por favor. Original también es el pretexto para mostrar otras expresiones artísticas tradicionales. Va a haber un escenario particular afuera del centro expositivo, donde vamos a tener toda la exposición tradicional de música yucateca, la vaquería, los sones, los jarabes, pero también tenemos presencia de 8 estados más. Voy a poner un ejemplo. Van a estar las mujeres cardencheras de Durango, que el canto cardenche solía cantarse por hombres. Ellas son herederas de esta tradición, son muy buenas. Viene Gaby Romero, la reina del requinto de Baja California Sur, que toca música campirana. Hay música fusión y contemporánea con Sabrosura Sound. Va a estar Son Rompepera, que es de la Ciudad de México, Los Pream, que es un grupo mije de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca. La siguiente. Y en el marco de Original, y con esto cierro, se va a llevar a cabo la primera edición del Encuentro de Filigrana. La filigrana es un arte orfebre que está muy unido a la tradición textil, sobre todo de la península. Tú te pones un hipil y te tienes que poner tus collares de filigrana o tus aretes de filigrana. Esta es una tradición que estuvo en riesgo de perderse, y vamos a hacer un primer encuentro de todos aquellos maestros que hacen filigrana en el país. Son alrededor de 50 maestros, es un intercambio de conocimientos, es un intercambio de opiniones, se van a recabar ahí necesidades y obviamente todos ellos pues van a poner a la venta lo que hacen. Los esperamos a todos. En Mérida nos vamos a reunir en el mercado más grande de arte tradicional mexicano que hay en América Latina. Es un esfuerzo muy grande que se está haciendo con el gobierno estatal, con los propios artesanos que formaron parte de un consejo que están programando con nosotros este evento, y pues aquí los esperamos en la ciudad de Mérida, y vamos a dar paso a un enlace a la capital. Presidenta, con el gobernador. Muy buenos días, gobernador Joaquín Díaz Mena. Gracias, Marina. Saludos a la secretaria Claudia Curiel. Muy buenos días, estimada presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Quiero agradecerle por su apoyo al pueblo de Yucatán y por impulsar espacios que dignifican la cultura y el trabajo artesanal de México. Del 16 al 19 de octubre, Yucatán será sede Original 2025,
un encuentro nacional que celebra la diversidad cultural y los saberes ancestrales de los pueblos originarios. El evento se realizará en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en el Gran Museo del Mundo Maya, con entrada libre para todas y todos. Durante estos 4 días, más de 300 artesanas y artesanos de todo el país participarán en expoventa, talleres, conciertos y foros. Es una gran fiesta de la creatividad mexicana, donde la tradición se encuentra con la innovación. En los foros original reflexionaremos sobre identidad, comercio justo y sostenibilidad. Y se presentará el manual de bordado maya en Yucatán, elaborado junto con la UNESCO. También habrá un ciclo de cine de pueblos originarios con obras que muestran la fuerza y la voz de las comunidades indígenas. Las pasarelas original presentarán diseños inspirados en los paisajes de México y en el arte textil de nuestras creadoras y creadores. Como ya lo comentó Marina, cada noche habrá música y danza con artistas de todo el país, entre ellos la orquesta típica yucalpetén Orgullo de Yucatán. Original Yucatán es una plataforma de orgullo y transformación que reconoce el valor de nuestras raíces y el talento de nuestra gente. Invitamos a todo México a acompañarnos en este octubre en la ciudad de Mérida para celebrar juntas y juntos el arte, la historia y la identidad que nos unen como nación. Aprovecho para invitar también a los habitantes de la capital del país para que visiten en familia la Semana de Yucatán en México en el Palacio de los Deportes, que cierra este próximo domingo. Muchísimas gracias, Presidenta, y que tengan excelente día a todos. Gracias, Marina. Gracias, Guacho. Gracias, gobernador. Bueno. Sí, adelante. Cada pieza tiene una historia. Nace de la tierra, del tiempo y del conocimiento compartido entre generaciones. En cada creación hay identidad, comunidad y amor por lo que somos. Aquí aprendemos a valorar lo auténtico. Original Yucatán reconoce ese valor. Más de 300 artesanas y artesanos de todo México se darán cita para compartir su trabajo, su historia y su legado cultural. Aquí el arte no se exhibe, se conversa, se toca, se siente. Cada pieza refleja el amor de quien la crea y el corazón de una comunidad que sigue viva. Ven a conocerlas, a conocerlos. Descubre lo que significa crear con el alma, compartir desde el corazón y valorar lo hecho en México. Original Yucatán, del 16 al 19 de octubre, en el Centro de Convenciones Siglo XXI. ¡Te esperamos! Muy bien. Cerramos con México Canta hoy. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Bueno, la semana pasada tuvimos la final de México Canta en el Teatro Esperanza Iris, un concurso que tomó 7 meses de preparación y que culminó justamente el domingo pasado. Quiero volver a agradecer, por supuesto, a Majo Aguilar, a Grupo Intocable, que hicieron una presentación maravillosa y generosa, a la Presidenta por apoyar a la música, a la cultura como herramienta de transformación, y también a la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada, que hospedó la final de México Canta, que esta vez fue en la Ciudad de México, y en otros momentos estaremos circulando en otros estados. Nuevamente al Consejo Mexicano de la Música, que a lo largo de estos meses nos acompañaron, fueron sustanciales, y a todo el equipo de la Secretaría de Cultura, que de verdad se fortaleció, principalmente a Canal 22 y a todo su equipo. Bueno, nada más avanzamos, muy breve. Como saben, la final tuvo una votación directa del público en vivo durante 25 minutos y un premio de especialistas. Nos sorprendió mucho ver, y por eso compartimos este mapa, que votaron en 39 países en todo el mundo.
lo que quiere decir que no solo los mexicano-estadounidenses estaban conectados con el concurso, sino que los mexicanos en el mundo estuvieron viendo la final en tiempo real a través de los medios públicos y evidentemente en México el porcentaje fue el más alto, pero sorprende que 39 países, por ejemplo, en Filipinas, Indonesia, Japón, en Italia, en Costa Rica, en Argentina. Entonces, bueno, esto habla también de la resonancia de la cultura mexicana. Avanzamos, por favor. Quienes no saben o quienes no se enteraron, los ganadores por votación del público fue Sergio Maya como intérprete, ahí lo tienen, bueno, el compositor fue Sergio Maya, pero él ganó como mejor intérprete con la canción Quiero Soñar. Carmen María como mejor compositora con la canción Tanto para Nada, y Galia Sirub de Menos a Más, ella fue premio de los especialistas. Todos ellos van a tener un contrato que coordina el Consejo Mexicano de la Música y vamos a tener una gira muy importante que ahorita les voy a comentar, pero me gustaría antes decirles que generar nuevos contenidos de calidad propositivos con la unión de los medios públicos fue fundamental. Avanzamos, por favor. Tuvimos a lo largo de estas emisiones 11 millones de visitas a todo el concurso, incluyendo la final. Se sumaron más de 25 medios públicos. Agradecerles de verdad a todos la unión, el entusiasmo. Yo creo que es histórico que se haya promovido. Evidentemente es un concurso histórico, pero que se hayan unido para fortalecer pues un contenido relevante, propositivo y transformador en narrativas, que es el origen de este concurso. Están algunos de los logos, menciono, son más de 25, y agradecerles de verdad a todos ellos la participación, y que en México y en los medios públicos hacemos también muchas otras cosas, no nada más programas culturales, también hacemos concursos, también hacemos festivales y también apoyamos de manera importante a los jóvenes. Avanzamos, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora con los finalistas, los ganadores? Bueno, por principio decíamos, no solamente los 3 que fueron votados por el público. Nosotros consideramos que todos son representantes de esta nueva música mexicana, que no hace apología de la violencia, que posiciona a México desde otro lugar a través del talento joven, y los finalistas y muchos de los semifinalistas van a participar y se van a apoyar con el Consejo Mexicano de la Música y evidentemente a través de la Secretaría de Cultura para fortalecer sus capacidades y hacer giras. Vamos a hacer una gira binacional en México, evidentemente en Estados Unidos, pero los vamos a preparar. Entonces, este primer año, que es el que ya cierra, tenemos una presentación con los finalistas y muchos, les digo, de los semifinalistas en Los Ángeles, California. Ellos van a participar con Legado de Grandeza, que también es otro grupo que hizo Himno Migrante, que es un ensamble de jóvenes que van a incluir a los nuevos talentos para empezar a visibilizar de manera internacional a todos estos ganadores. Y luego algo muy importante, y aquí quiero volver a agradecer al Consejo Mexicano de la Música, en el marco de los Latin Grammy, que va a ser el 9 de noviembre, se hacen showcase, que son conciertos paralelos para promocionar talento, y vamos a presentar con Legado de Grandeza a los finalistas, lo que quiere decir que México Canta va a estar en las presentaciones de los Latin Grammy, y empezamos a ver que esto va a tener resonancia no solamente en México, sino en otras plataformas de profesionalización que van a ser muy importantes para hablar de estas nuevas narrativas. Después, se van a ir a Miami, también con Legado de Grandeza, van a estar en Tijuana, y el 20 de diciembre también el Gobierno de la Ciudad de México nos buscó y los va a invitar al Zócalo a la verbena navideña. El siguiente año vamos a anunciar una gira mucho más robusta que se está preparando,
que es como un musical con todos los finalistas. Y también vamos a trabajar de manera importante en las escuelas. Vamos a visitar escuelas, vamos a trabajar con los jóvenes y seguir llevando el mensaje de estas nuevas narrativas y sobre todo trabajar en nuevas plataformas de este talento que los profesionalicen, que los acompañen, pero que también se articulen con los jóvenes y dialoguen con los jóvenes. Entonces, bueno, eso es lo que va a suceder en el 2026. Ese es el cierre de este concurso y yo estoy muy satisfecha, muy agradecida. Y muchas gracias, presidenta. Muy buenos días. Bueno, esta es la información de hoy. Vamos a las preguntas, si les parece. Vamos. Ya luego me van a decir que sea adelante, que sea atrás, ya no sé. Bueno, a ver, vamos a ver a la compañera aquí. El micrófono por ahí. Gracias, presidenta. Buenos días. Hatsiri Magallanes, de MBS Noticias. Se dio a conocer una información de que ya se prepara una reunión con acreedores del empresario Ricardo Salinas Pliego, con gente de su gobierno y que incluso podría ser la próxima semana. ¿Podría confirmar ya este encuentro? Sí, todavía no hay fecha, pero sí se va a tener una reunión, como ya lo había comentado. Pero de que sea la próxima semana todavía no. Todavía no está la fecha exacta. Gracias. Un comentario, su opinión, presidenta, después de que el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, argumentando su permanente incapacidad moral. ¿Nos podría dar su opinión? Bueno, ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo. Nuestra solidaridad siempre con él. Y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad?, la destitución, pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo. Gracias, presidente. El día de ayer la embajadora de Israel aquí en México Einat Kanzneyer ofreció una conferencia de prensa y ella dice que no hubo maltrato al embajador de México en aquel país y tampoco a los integrantes de la flotilla, y también rechazó que sea un genocidio, como usted había comentado, lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. ¿Nos puede dar su opinión, por favor? Bueno, ya el canciller, en pláticas con los mexicanos que estuvieron en la flotilla, que ya afortunadamente están en México, puede dar la información a partir de lo que ellos comentan. Yo creo que lo importante ahora es rescatar este acuerdo de paz que parece se ha llegado, lo ha reconocido Hamás en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel, esta negociación que pues encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos, y esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos. Ese es nuestro pensamiento en este momento. Gracias, presidenta. También su opinión, por favor, respecto a que la opositora de derecha de Venezuela, María Corina Machado, ganó el Premio Nobel de la Paz en vez de Donald Trump en este caso. Pues nosotros siempre hemos hablado de la soberanía y de la autodeterminación de los pueblos, no solamente por convicción, sino porque así lo establece la Constitución. Y me quedaría hasta ahí el comentario. Gracias, presidente. Bueno, vamos. A ver, vamos acá de este lado y luego vamos para acá, luego atrás. Vamos brevemente el compañero y luego vamos así y luego de este lado, si les parece. Buen día, presidenta. Oscar Zamudio para Sagacín. En México la cultura ha dejado de ser un lujo solamente para unos cuantos. Tal es el caso, por ejemplo, de Sergio Maya, quien es orgullosamente hidalguense, que participó en México Canta. La pregunta sería, por un lado, ¿qué va a pasar con todos los demás participantes que estuvieron en México Canta? ¿Cómo va a ser el gobierno federal para que entonces se pueda promocionar todo lo que tiene que ver con cultura, no solamente en la Ciudad de México, sino en todos los
demás estados, y si la agenda que publicaron de presentaciones, si en esa agenda estos artistas ya estarían presentaciones pagadas o todavía no. Bueno, ellos tienen el derecho a participar en cualquier festival, evidentemente, ya en caso de que firmen con pues, alguna discográfica, no sé cómo se llaman, todavía se llaman así. También descubrí que todavía se llama LP, que yo pensé que ese nombre ya había desaparecido. Pero bueno, cuando ellos firmen con alguna empresa discográfica, pues ya en todo caso tendrán pues a partir del propio contrato sus definiciones. Pero lo cierto es que en muchos lugares ya los están invitando a partir de la promoción que ha habido. En nuestro caso, además pues de el reconocimiento, la felicitación a los ganadores, a las ganadoras, realmente el grupo que quedó de semifinalista pues es muy importante. Entonces lo que decidimos junto con Cultura es invitarlos a una gira por el país. Pueden ser giras de grandes conciertos, pero también de pequeños conciertos. Y no olvidemos cuál fue el objetivo de México Canta, que no solamente es promover a músicos, músicas mexicanos, sino la letra, que ha tenido mucho impacto. Nosotros no prohibimos letras, en algunos estados lo han hecho, nosotros no prohibimos letras que tengan que ver con la apología de la violencia o el consumo de las drogas, pero creemos que el promoverlas pues genera una narrativa social de que es algo bueno. Entonces, ¿cómo atender a nuevas narrativas? Pues promoviendo música diferente. Entonces, el objetivo principal de México Canta, y por eso se llama México Canta, por la paz y contra las adicciones, pues es promover letras distintas a partir de la nueva música mexicana. Y por eso queremos que ellas y ellos vayan no solamente a grandes conciertos, sino a escuelas, a centros donde estén jóvenes, en donde hablen de sus propias experiencias y compartan pues una visión distinta a partir de la música, que es un lenguaje maravilloso en el que los jóvenes se encuentran. Entonces, ese es el objetivo y pues esperemos que haya una nueva edición de México Canta, que ya lo estaremos anunciando cuándo podría ser. Para la próxima edición de México Canta, ¿se pensaría en abrir la difusión no solamente a los medios públicos, sino también a algunos medios alternativos, Presidenta? Pues habría que verlo, habría que verlo. En otro tema, recientemente se bautizó el tren, uno de los trenes de la Federación como el tren del Golfo de México. También hace algunas semanas una de las estaciones de Querétaro fue bautizada como La Corregidora. La pregunta sería, Presidente, en el caso de Hidalgo, dado que habrá varias unidades o varias estaciones que pasarán por ahí, saber si se ha pensado en específicamente bautizar con algún nombre alguna de las estaciones de Hidalgo. Bueno, las estaciones en general en un transporte público tienen dos objetivos. Uno, situar o utilizar un nombre que esté asociado al sitio, y la otra, pues sí, reivindicar héroes, heroínas o lugares históricos. Entonces todavía no están determinados los nombres como tal. Hidalgo se rayó, la verdad, porque va a tener los dos trenes que pasan por Hidalgo, el México-Pachuca y el Ciudad de México-Querétaro, que pasa por Tula. Entonces, todavía no se tienen los nombres finales de las estaciones, pero tienen ese objetivo, ubicarlos geográficamente y al mismo tiempo con algún nombre relacionado con el lugar y al mismo tiempo el reconocimiento histórico. ¿Se pensaría en abrir alguna consulta ciudadana para seleccionar nombres de...? Se consulta a la comunidad. Así lo hicimos, por ejemplo, cuando fui jefa de gobierno con el trolebús elevado, que va por Ermita Iztapalapa. Los nombres de las estaciones se consultaron con las comunidades en el momento que hubo la consulta y la información de la obra pública. Por último, Presidente, saber en qué terminó el conflicto que existía con
una marca de artículos deportivos con unos zapatos que estaban en una situación, había una disyuntiva si era fraude o había una usurpación de arte del estado de Guerrero. Sí, de Oaxaca. Oaxaca. Gracias. Sí, hubo reuniones con la comunidad afectada. En esas reuniones acompañó el INPI y el INDAUTOR, que son las dos instancias que se encargan de ello de acuerdo a la ley. Y se llegó a varios acuerdos con la marca. El acuerdo de resarcimiento tiene que ver, todavía no se puede anunciar públicamente, pero con algunas infraestructuras que pidió la propia comunidad. Y después se pensará en algún tipo de colaboración más adelante. Pero ya hay un contrato de resarcimiento a la comunidad. ¿Se permitiría la venta de esos zapatos en México? No, esos zapatos se bajaron del mercado. De inmediato, a la semana se bajaron. Gracias, presidenta. Adelante. Gracias. Buenos días, presidenta. Joana Flores, de Grupo ASIR. Preguntarle, bueno, sobre el México Canta, decía, ya estarían viendo para el próximo año una nueva edición. Vamos a ver si el próximo año, cada 2 años, todavía no definimos, pero sí. ¿Podrían participar aquellos que no ganaron, repetir y volverse a inscribir? Pues hay que más bien esperar a las bases. Las bases no las define el gobierno, sino que las define un grupo de personas que se asociaron en el Consejo Mexicano de la Música, que son promotores musicales, promotores culturales, cantantes, se asociaron en esta organización que no solamente tiene el objetivo de promover México Canta, sino también la música y la industria de la música en nuestro país, a partir pues de compositores y cantantes mexicanos y mexicanas, sobre todo jóvenes. Entonces, ellos tendrían que definir junto con Secretaría de Cultura las bases para la próxima edición y ya estaríamos informando. Y saber también estos finalistas y semifinalistas, ya los podríamos escuchar también en plataformas digitales, porque decía usted, la intención es pues replicar su contenido, o tendría que ser a partir de los contratos que tienen. Se hizo una masterización, y se está subiendo a SoundCloud, lo vamos a subir en redes sociales para que puedan escuchar a todos, pero tiene un proceso técnico para poderlo subir. Entonces, en eso estamos hoy en la tarde, ya está, lo vamos a anunciar. Y pues van a tenerlos en muchísimas plataformas, en el radio ya empezó a sonar y por supuesto cuando salgan los discos, y vamos a tener un disco, que era sorpresa, presidenta, pero de la final estamos editando un disco en vivo, que va a ser un vinil y que vamos por supuesto a compartir también de manera digital para que puedan escuchar a todos los cantantes de esta gran final de la semana pasada. Entonces va a ser público, va a haber un disco, van a estar en SoundCloud y muchas plataformas digitales, y por supuesto que a partir de las editoras que van a hacer un trabajo con ellos mucho más profundo, de encontrar mucho más su perfil, qué música es la que ellos quieren como desarrollar, y pues estarán haciendo producciones más adelante, pero sí van a tenerlos. Gracias. Muchas gracias, secretaria. Y presidenta, con respecto a las lluvias, la presentación que nos compartía la coordinadora de Protección Civil mencionaba un menor fallecido en Querétaro. Esta persona, bueno, este menor, lamentablemente, ¿sabemos por qué perdió la vida? Yo quisiera esperar hasta las 12, me lo comentó el gobernador de Querétaro cuando hablé con él. Parece que fue un arrastre de las lluvias, pero daríamos toda la información después de la reunión que vamos a tener hoy. La gobernadora del estado de Veracruz también nos informó de un policía que a la hora de rescatar a algunas personas que estaban en un lugar inundado falleció. Y hasta ahora son estas 2 personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias.
Y Presidenta, saber después de esta reunión que va a tener a mediodía, si nos pudieran también informar, no sé cuánto presupuesto van a destinar para estas reparaciones, ayudas, estas recuperaciones de vivienda, en fin, después de la evaluación de daños, y saber de dónde salen estas partidas de protección civil de los estados, de dónde salen los presupuestos para atender y si está garantizado todo el apoyo que se requiere. Depende de los daños. ¿Cómo es el procedimiento? La Coordinación Nacional de Protección Civil, después, bueno, primero se atiende la emergencia con plan N3C, con plan Marina. Ahora la Guardia Nacional se suma al plan de N3C, ya no existe el plan Guardia Nacional, dado que pasó a la Secretaría de la Defensa. Entonces, primero se activan estos protocolos, los protocolos estatales que haya y los protocolos de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Además, Comisión Federal de Electricidad tiene sus propios protocolos y Conagua también, dentro del marco del Consejo Nacional de Protección Civil. Entonces, se atiende la emergencia. La emergencia, pues, es ayuda a la población en caso de que haya viviendas inundadas, obviamente lo que tiene que ver con refugios, lugares para que previamente, de manera preventiva, puedan asistir, la alimentación que tienen que tener. Una vez que pasa, bueno, y también recuperar si es que se perdió el servicio de energía eléctrica y las carreteras, la movilidad para poder accesar. Ese, digamos, es parte de la primera atención a la emergencia. La Coordinación Nacional de Protección Civil a partir de ahí define qué municipios fueron afectados y con qué nivel. Hay municipios y localidades. Se define el municipio y las localidades afectadas y se ve si tuvo una afectación en morado, rojo, amarillo o verde, que son menores afectaciones. A partir de ahí entra después la Secretaría de Bienestar en caso de afectaciones en las viviendas. Y ahí se hace un censo de afectaciones y después vienen los apoyos individuales a la vivienda. Así nos tocó a nosotros el caso del huracán John, el caso del huracán Eric y también las lluvias que hubo recientemente en esa. Este sería el mismo esquema, el mismo protocolo que seguiríamos. La reunión de hoy es porque fue muy extensiva la afectación. Entonces, tenemos que ver primero las afectaciones en carreteras y caminos. Ya está ahí Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con las delegaciones de la Secretaría que tienen en general maquinaria que entran para poder atender la emergencia. Y a partir de ahí, pues ya se ven la cantidad de daños y el trabajo que se tiene que hacer posterior, tanto a la población afectada como a las carreteras, caminos, puentes, etcétera. Al mismo tiempo, en este caso, dado que una parte muy importante de los ríos que vienen de Puebla, de Hidalgo, tuvieron crecidas y la corriente va hacia Veracruz. Entonces, toman precauciones para los siguientes días o las siguientes horas para poder informar a la población en caso de que pueda ser afectada. Una vez que se tiene esto, hay una partida, digamos, desapareció el Fonden como un fondo, como un fideicomiso, pero no desaparece como una partida presupuestal que todos los años tiene un presupuesto. En caso de que se acabe el recurso de ese presupuesto, que hubiera sido lo mismo si hubiera estado en un fideicomiso o no, pues entonces se toman las precauciones para poder determinar apoyos adicionales que vendrían del propio presupuesto público, es decir, obras que ya no se harían, que se destinarían directamente a la emergencia. Hay recursos suficientes para poder apoyar a la población en este momento. ¿De cuánto es esa partida presupuesta aproximadamente? Este año, a ver si nos informa Berta de qué tamaño es la partida de emergencias este año. Y Presidenta, ¿se prevé o cuándo tienen previsto que ya termine esta temporada de lluvias que se ha extendido? Bueno, pues el tema es que, si ustedes recuerdan, toquemos madera, la temporada de huracanes en el Pacífico continúa hasta octubre y una parte de noviembre todavía. Entonces, todavía hay una parte en el Pacífico que podemos tener afectaciones.
Ahora, por ejemplo, en el centro del país normalmente en octubre ya no hay lluvias tan importantes. Lo que pasa es que ahora, pues, con la situación del cambio climático, pues, mucha de los fenómenos meteorológicos que normalmente ocurrían en determinado periodo, pues se han intensificado. Gracias, presidenta. Y en otro tema, me gustaría comentarle que en Grupo ASIR recibimos una denuncia en nuestra redacción de una persona que acudió a pagar su predial, tiene su vivienda en Puebla y se da cuenta que su vivienda ya no está a su nombre. Investigando, esta persona encuentra que le roban la identidad, que la persona que le robó la identidad vende su casa a otras personas. Investigando aún más se da cuenta que hay complicidad de notarios públicos en Puebla y de personal del Infonavit. Acude a Infonavit y le explican que efectivamente era un trabajador, ahora ex trabajador, que lo conocen muy bien por cometer fraudes. Él habla de un cártel del despojo en Puebla. Presidenta, a saber si ustedes tienen detectado esto. Ya la persona tiene, por supuesto, denuncias administrativas, penales sobre esto, pero pues denuncia también retrasos, falta de atención, falta de resultados, etcétera. Pero, por un lado, saber, ¿ustedes tienen detectado denuncias en Puebla, presidenta, sobre un cártel que esté despojando a la gente de esta manera? Y saber también qué más puede hacer esta persona. Bueno, primero, si nos das el nombre y lo autoriza ella, que podamos, o él, podamos ponernos en contacto para poder atenderle. No tenemos como tal una denuncia de un modus operandi de un grupo, pero pues por lo que comentas hay que investigarlo. Gracias, presidenta. Y ya, finalmente preguntarle, ¿asistirá al informe de la jefa de gobierno, Clara Brugada? Va a ir un secretario o secretaria, todavía estamos en esa determinación, y muchas felicidades a la jefa de gobierno. Usted va al Estado de México. Sí, este fin de semana nos vamos a quedar aquí en la zona metropolitana. El día de hoy, pues además de atender lo de protección civil, vamos a atender algunos otros temas, y sábado y domingo vamos a asistir a actividades aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Buenos días, presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle sobre la venta parcial, en este caso de Banamex, ya que Grupo México tenía el interés incluso de, más allá de una parte, comprar la propia, en este caso el banco, pero bueno, Banamex ya se decantó y dijo, pues va con la propuesta primera de Chico Pardo, bueno, el empresario Chico Pardo, con el 25%. ¿Cuál sería la ruta, presidenta, si ya está calculado el tema del pago de impuestos por la venta parcial? Y también, aprovechando el tema cultural, Banamex tiene uno de los acervos muy importantes sobre cultura. Preguntarle si a partir de este tema de la venta parcial hay alguna propuesta o algún interés por parte del gobierno de nuestro país, por parte de usted como presidenta, para ver esta apertura, pues que el pueblo tenga acceso de alguna manera en alguno de los mecanismos para este acervo cultural, pues que ya tiene un gran valor para nuestro país. Bueno, de la primera pregunta, Citi determinó que la propuesta con la que finalmente aceptan la venta de al menos una parte de Banamex es la primera propuesta que se presentó, rechazan la segunda propuesta. Entonces queda el empresario Chico Pardo con el 25% y la otra parte, entiendo, la abren a accionistas, a la bolsa. Cuando hablamos en su momento, que nos informaron antes de que dieran la conferencia de prensa, pidieron una llamada telefónica, bueno, una videollamada conmigo. Estuve con la CEO de Citi y con Chico Pardo en una conversación, y el secretario de Hacienda, estuvimos para informarnos en su momento pues del acuerdo que habían tenido, el 25%, que ese mismo día anunciaron públicamente de la venta. Ahí pregunté qué iba a pasar con el acervo cultural y artístico de Banamex.
y el empresario Chico Pardo tiene la idea de abrirlo mucho más. Entonces, en su momento, desde la primera venta de Banamex se llevaron como parte de la venta el acervo artístico y cultural, y la idea pues es que pueda exponerse a la gente. Entonces, estamos en ese proceso y pues ya pediría a Secretaría de Cultura que se pongan en contacto con el empresario para que pueda haber pues una visita y conocimiento de este acervo cultural tan importante. También preguntar sobre si hay más actividades por el aniversario de la creación de la construcción del Palacio de Bellas Artes. Del aniversario de Bellas Artes, ¿sí hay más actividades? ¿Quieres informarla? Muchas gracias. Sí, hemos estado realizando actividades, ha estado la ópera, danza, hemos hecho actividades también literarias en la página y también te las podemos compartir ahora con muchísimo gusto, pero también le hemos dado fortaleza a otros circuitos que tienen también que ver con los cuerpos artísticos de Bellas Artes y que salgan y que tengan que ver también con los estudiantes. Por ejemplo, con el apoyo a las escuelas, los estudiantes de danza, de teatro, les estamos dando también una fortaleza en los circuitos del CENART y de los mismos espacios de Bellas Artes. Recuérdales lo que hicimos este año. ¿De las mujeres? Claro. Bueno, incluso ya anunciamos, este año uno de los proyectos prioritarios que se termina el siguiente fue el apoyo a la renovación, mantenimiento profundo de 38 escuelas de Bellas Artes y del INA. Más de 1.500 millones de pesos en el caso de Bellas Artes. Vamos a presentar muy pronto los resultados de estas primeras intervenciones. Ahorita vamos a un 70%, las lluvias también complicaron. Se hicieron intervención en todas, en consenso con estudiantes, con docentes de las prioridades, y el siguiente año terminamos y las escuelas van a quedar al 100% con equipamiento, instrumentos, actualización de planes de estudios, intervenciones profundas, como las escuelas no habían tenido, yo creo que desde que surgieron. Por ejemplo, el conservatorio, que es la más antigua, porque tiene muchísimo tiempo, se ha trabajado y ahorita vamos en un alto porcentaje. Eso es algo que vamos a presentar pronto. También lo que se está haciendo en la ENA, se van a hacer nuevos laboratorios con tecnología de punta, y bueno, va a ser un espacio fundamental para la investigación de la ENA y de todo lo que sucede en el INA, y hay una apuesta fundamental a la educación artística y cultural, y me va a gustar mucho poder venir a presentar los videos. Estamos haciendo recorridos de toda esta intervención profunda y el otro 50% la terminamos en 2027, y es pues evidentemente en colaboración con un comité que hicimos, que esto es muy importante, con los estudiantes, con los maestros y con todos los que tienen que ver con la comunidad estudiantil. No es algo que definimos nosotros de qué había que intervenir, es algo que se hicieron recorridos diagnósticos, hicimos un plan maestro y tuvimos todo el apoyo de la presidenta, que el año pasado nos dio una inversión muy importante. Perdón, este año. Es que yo ya no sé, como es el 26, perdón. Este año nos dio una inversión muy importante para escuelas, histórica. Entonces vamos a presentar el apoyo a todas estas escuelas. Es fundamental el acceso a la educación, y algo también que estamos olvidando, se hicieron gratuitas todas las inscripciones del INVAL y del Centro de Capacitación Cinematográfica. Refrendamos la calidad de la educación gratuita también en el ámbito de la educación artística y cultural, y eso también es histórico, y eso está ayudando a muchos estudiantes que sobre todo luego vienen de otros estados, y es otro de los apoyos importantes. Entonces, muchas gracias, presidenta. La escuela de cine, ¿no?, que se abre en la cuarta sección. Y estamos por abrir la escuela de cine, el otro CCC, que es de oficios, y la escuela de oficios de Bellas Artes en la cuarta sección de Chapultepec. Va a ser acceso gratuito, va a incrementar la matrícula y las oportunidades de oficios. No necesariamente los estudiantes están pidiendo tal cual una licenciatura. Hay muchos oficios que han pedido, que se han diseñado con ellos y que son parte también de la estrategia integral de las escuelas, que más adelante les presentaremos, pero que estamos también por inaugurar en noviembre el Centro de Capacitación Cinematográfica en la cuarta sección de Chapultepec. Gracias, presidenta. Presidenta, este año, nada más para recordar, lo dije en el informe, del recorte que va a tener el Poder Judicial, acordado con ellos,
Recuerden que el Poder Judicial envió su presupuesto con los antiguos miembros de la Corte. De ahí van a salir como 16,000 millones de pesos que se van a distribuir en distintas áreas. En educación viene una parte muy importante, sobre todo presupuestos que por alguna razón no salieron adecuados, como en la universidad, el caso de la Universidad de Guadalajara, pero también viene mayor presupuesto para cultura, particularmente para IMCINE, para poder completar pues este mantenimiento mayor que se está haciendo a todas las escuelas. Gracias, Presidenta. Preguntarle también sobre el tema de la UNAM. Bueno, ya se ha estado tocando sobre el caso del joven que agredió a otro. A ver, este año la partida para emergencias es de 19,430 millones de pesos. Comentaba sobre la UNAM. La UNAM ha estado viviendo en estas últimas semanas pues crisis de enojo, incertidumbre de parte de la comunidad estudiantil particularmente, precisamente a partir de los hechos del CCH Sur que aquí se han citado. Incluso últimamente ha habido mucho esta discusión internamente en la UNAM y incluso hay cierta agitación, me refiero cierta inconformidad, mejor dicho. En este caso, pues el rector ha estado dando su respuesta propia, pero preguntarle a usted, Presidenta, y usted que ha brindado desde el propio gobierno federal y respetando la autonomía de la Universidad Nacional, ¿cuál es su punto de vista, usted que ha sido académica durante muchos años de la UNAM? ¿Usted considera que esto, porque se especula mucho, que pueda haber pues intereses externos a la universidad para que ocurra, pues empiece a que hay una bomba, estas alertas, bueno, ya hay investigaciones propiamente, pero dale una visión de que esto va más allá de algo pues cotidiano que vive la universidad? ¿Qué lectura tiene, Presidenta? Apenas se está trabajando en la información para ver, son varios temas, ¿no? Vamos a colocarlo cada uno en su lugar. Uno es estas supuestas presuntas amenazas de bomba en algunas escuelas, que en ningún caso han sido positivas, solamente es una alerta a través de una red social o de algún aviso, y que las autoridades universitarias han tomado decisiones de evacuar, suspender clases para evitar alguna situación. ¿Qué hacemos nosotros? Porque se presenta una denuncia a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en apoyo a la Fiscalía General de la República, se están haciendo las investigaciones para ver de dónde vinieron estas amenazas. Estamos esperando a este resultado y en el momento que podamos compartirlo, por supuesto lo compartimos, para ver de dónde vienen, qué es una burla, es una broma o es algo orquestado, claro, para poder pues generar alguna provocación dentro de la universidad. Eso es por un lado. Por otro lado está esta situación del llamado bloque negro, que son jóvenes que se visten de negro, que se tapan los rostros, que en algunos casos son estudiantes universitarios y en otros casos no son estudiantes universitarios, que han actuado dentro de algunas instalaciones y en general actúan fuera cuando hay manifestaciones. Y ahí pues también, sobre todo cuando hay una denuncia, pues se hace la investigación. En este caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues está haciendo las investigaciones sobre el 2 de octubre y ver particularmente aquellas personas que fueron afectadas, sobre todo los policías, para poder pues avanzar en la investigación. El otro tema pues es lo que ocurrió en el CCH Sur, que es otro fenómeno distinto. Es un joven que ataca a otro joven a partir de un fenómeno en las redes sociales vinculado con grupos que se generan a partir de fenómenos mexicanos, incluso de fuera.
de grupos de jóvenes que se juntan por alguna situación y que lamentablemente desencadenan en violencia. Cada uno de estos 3 temas tiene que atenderse de manera diferente. Y desde el gobierno, ¿qué podemos hacer? En lo primero, investigación; en lo segundo, investigación y coadyuvar con las fiscalías en caso pues de una carpeta de investigación. Y en el tercer caso, pues es más bien un tema de atención a salud mental o a fenómenos sociales que se están dando a partir de las redes sociales, principalmente. Y ahí es donde estamos trabajando en una atención integral a los jóvenes, no solamente de la Universidad Nacional, sino otros jóvenes en el país y particularmente jóvenes estudiantes. Entonces ahí esperemos pronto poder presentar. Ahora, la universidad es autónoma, difícilmente nosotros podemos intervenir en la vida interna de la universidad. Cuando fui estudiante y académica, pues nunca queríamos que el gobierno interviniera dentro de la autonomía. Si la autoridad universitaria nos pide apoyo para algún tema en el marco de su autonomía, siempre vamos a estar ahí. Creo yo que de todas maneras se requiere escuchar a los jóvenes, a los estudiantes, la situación que están viviendo hoy, y se requiere mayor apoyo a los estudiantes desde mi perspectiva. No es algo que lo haya dicho una sola vez, lo he dicho muchas veces, y no lo digo como universitaria que fui. Es muy importante que no haya una división entre la autoridad universitaria y su comunidad, y que cada vez haya más acercamiento para entender pues la situación que viven las y los estudiantes y también los académicos, que son pues distintos sectores de académicos, desde el académico que da clases por horas hasta los académicos que son de tiempo completo, investigadores o profesores de tiempo completo. Pero ese es un asunto del interior y de la autonomía universitaria. Por último, Presidenta, ¿cuándo va a presentar su libro? Bueno, esa es una buena pregunta porque me han dicho que está en imprenta. A ver si nos dice Jessie, si ella es la que está ahí en… espero que ya salga muy pronto. Es un diario de los 3 meses que vivimos junto al presidente López Obrador en esta transición histórica que nunca se había dado, de un presidente saliente y una presidenta entrante, de un movimiento de transformación al que pertenecemos. ¿Haría un acto especial para su presentación? Pues no lo hemos diseñado todavía. Yo creo que más bien, a lo mejor aquí leemos algunos capítulos, al mismo tiempo pues hago una reflexión de lo que ha sido mi vida en términos pues de cómo entré a participar políticamente a través de los movimientos estudiantiles justamente, y cómo me fui involucrando en el movimiento de transformación. Durante su responsabilidad como presidenta, ¿habrá más libros? ¿Usted piensa hacer más? Pues no lo tengo pensado por lo pronto, pero sí sigo escribiendo porque hay momentos muy especiales que creo que si no los escribe uno, pues se pueden olvidar. Gracias, Presidenta. Gracias, Gantz. Bueno, vamos de este lado y si nos da tiempo vamos atrás. A ver, el compañero que desde hace rato, desde hace varios días estás. Muy buenos días, Presidenta, y funcionarios y funcionarias que la acompañan. Presidenta, ayer estuvo presente aquí el director del SAT. No sé si le informó de este caso de Grupo Orlegui, que es dueño del Club Santos Laguna, el empresario Alejandro Irarrágorri Gutiérrez, fue pues prácticamente defendido por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila, que dijo que no lo va a vincular a proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República a instancias del SAT. Este empresario debe 1.300 millones de pesos, Presidenta. Conocer su opinión y si su gobierno va a impugnar este caso. En todos los casos se impugna. Cuando un juez, cuando el SAT presenta una denuncia fundada penal y hay un juez que da una suspensión, un amparo, pues evidentemente se continúa con el caso. En este y en otros casos siempre se impugna. Y en particular sobre este caso, pues le pedimos una nota a Antonio para que podamos difundirla. Okay. Continuando con el tema de Coahuila, Presidenta,
A poco más de un mes de la renovación del Poder Judicial, aún existen resistencias de algunos impartidores de justicia que lograron enquistarse al sistema y fueron ratificados en las pasadas elecciones. Un ejemplo de esta situación es el Centro de Justicia Penal de Torreón, Coahuila, que precisamente acabo de hablar de ese tema, en donde se mantuvo al coordinador Becker Rodríguez Gámez y prácticamente se quedaron la mayoría de los jueces. Esto ha generado muchas dudas, sobre todo ahora que el gobierno que usted encabeza está luchando por terminar con el delito de huachicol, ya que fue en Torreón donde detuvieron a un personaje relevante conocido como el Mono Muñoz, que fue puesto en libertad por el juez de control José Samuel Borrego Rodríguez. Esta actitud del juez Borrego Rodríguez contrasta mucho con lo que ha tenido en otros casos, ya que es el mismo juzgador que ha ignorado a la autoridad federal, quien desde hace 9 meses le giró un exhorto para que enviara el expediente del empresario Arturo Gómez Lara, detenido en la Ciudad de México y enviado a Torreón en 2023 por un delito que no se le pudo comprobar. De hecho, hace 40 días que se determinó la no vinculación a proceso de esta persona porque no había pruebas, vínculos ni motivos, redactó el juez federal y sin embargo sigue privado de su libertad. En este contexto, Presidenta, con la reforma al sistema de justicia penal, una actuación de este tipo sería motivo ya para que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tome cartas en el asunto. Sí, es muy importante el trabajo del Tribunal de Disciplina Judicial. Recuerden que elegimos a la Corte, magistrados, jueces, y también elegimos al Tribunal de Disciplina Judicial. Son 5 personas que resultaron elegidas. Desde mi muy particular punto de vista, este tribunal debería tener, a partir de incluso de las leyes que ya se modificaron y las nuevas leyes, pues un esquema de cómo evaluar y sancionar a los jueces y frente a quién puede presentar una denuncia a este tribunal. Antes, recuerdan, era el Consejo de la Judicatura, ahora es este tribunal. Si un juez actúa mal o presuntamente, vamos a decir, actúa mal, pues este tribunal tiene que determinar cuáles son las sanciones o cuál es la investigación que se hace y los criterios de investigación para poder sancionar a un juez. Es fundamental que este tribunal pues pueda, incluso si lo puede hacer público sería muy bueno, informar cuáles son los criterios de evaluación de los jueces y cuáles son las sanciones que se aplicarían, porque tienen que ser a partir de un reglamento, no puede ser subjetivo o de una serie de criterios. Este juez que tú comentas, pues si hay una denuncia, por ejemplo, de este juez, ¿cómo actuaría el Tribunal de Disciplina Judicial? ¿Cuáles son los criterios que están determinados? ¿Cuál es una primera sanción disciplinaria, segunda, tercera? ¿En qué momento toman la decisión de, a partir de las pruebas que se presentan, qué juez presuntamente cometió corrupción o cometió corrupción o no? Entonces, es muy importante, considero, que este tribunal pues muy pronto pueda hacer públicas cómo va a operar y cómo se va a sancionar a los jueces. Lo digo de manera respetuosa y respetando su autonomía. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, Veracruz es uno de los principales productores de energía eléctrica del país, especialmente por la operación de plantas termoeléctricas y proyectos eólicos en la zona costera. Sin embargo, muchas comunidades cercanas a estas instalaciones siguen sin acceso confiable a energía o presentan altos costos en sus tarifas. Presidenta, mi pregunta es, ¿prevé su gobierno una revisión del modelo de generación y distribución eléctrica en Veracruz para garantizar que los beneficios de la producción energética se reflejen directamente en tarifas más bajas y mayor cobertura para las comunidades locales? Y de ser así, ¿qué ajustes regulatorios o convenios con la CFE se contemplan para lograrlo? Las tarifas son nacionales, no hay una tarifa específica para un estado. Las tarifas, hay una tarifa general residencial y se cobra dependiendo del consumo. Mientras menos consumo haya, más subsidio hay, al mayor consumo hay menos subsidio. Subsidio quiere decir que lo que cuesta generar la energía eléctrica, pues se tiene una parte que otorga el gobierno federal a la Comisión Federal de Electricidad para poder
garantizar que las personas de menos recursos económicos puedan tener la electricidad de manera que no paguen tanto como lo que cuesta generarla, transmitirla y distribuirla. Entonces son tarifas nacionales. ¿Por qué son tarifas nacionales? Porque tenemos un sistema interconectado nacional. No necesariamente la generación que hay en un lugar, esa generación va al que está a un lado. Se generan, hay plantas de generación, hay un sistema de transmisión y hay un sistema de distribución de energía eléctrica, y el que controla qué plantas entran en operación es el Centro Nacional de Control de Energía. La gran mayoría son de Comisión Federal de Electricidad y una parte, como ya sabemos, son privadas desde el proceso de privatización que se dio desde hace mucho tiempo. En la normatividad actual, 54% al menos debe ser generación del Estado mexicano. Bueno, ¿qué tiene CFE en particular para estas comunidades? Uno, muchas veces no es una situación de generación, sino de las líneas de transmisión y distribución, o que no hay suficientes transformadores, o que no hay una subestación eléctrica en algún lugar, no necesariamente es la generación. Uno de los proyectos más ambiciosos que inició con el gobierno del presidente López Obrador y nosotros estamos incrementando, no solo es más plantas generadoras, sino más líneas o fortalecimiento de las líneas de transmisión, distribución. Son un montón de subestaciones eléctricas y también transformadores. Para atender estas comunidades de mayor marginación o de menos recursos económicos, hay un programa que estamos implementando que se llama de justicia energética, que tiene que ver con la electrificación de comunidades que todavía no están electrificadas, sobre todo comunidades aisladas. Este año entramos de manera muy importante en Durango, y particularmente en las comunidades, como bien dices, de Veracruz, Chiapas, Oaxaca principalmente, Guerrero, también estamos trabajando para poder garantizar un buen servicio de energía eléctrica. Muchas gracias, Presidenta. Ya por último, voy a dar a conocer unos nombres ya de dominio público. En el municipio de San Pedro Garza García siguen los problemas de seguridad. Un grupo delictivo está enquistado en la Secretaría de Seguridad del municipio. Empresarios de San Pedro han callado sobre los abusos de autoridad, en particular la extorsión conocida como cobro de piso y de la obligación de permitir que las drogas se distribuyan dentro de sus establecimientos por miedo a represalias y a que sus negocios sean clausurados, como sucedió con el empresario restaurantero Julio César Luna, asesinado en abril pasado luego de presentar una denuncia contra el coordinador de asuntos internos de apellido Martínez Huizar, quien ya cuenta con otras denuncias, entre ellas una por el delito de violación asentada en la Fiscalía de aquí de la Ciudad de México. El empresario asesinado nos refirió en su denuncia que fue hostigado por este funcionario, quien sin tener facultades legales para hacerlo, lo amenazó con clausurar su establecimiento si no se sujetaba a sus condiciones. Asimismo, señaló directamente, antes de que lo mataran, al secretario de Seguridad, José Luis Curi, como líder de esta organización que tiene asediados a los comerciantes de este municipio. Presidenta, ante un escenario que atenta contra la seguridad de los ciudadanos, que muchos de ellos han tenido que emigrar a los Estados Unidos y que está ahuyentando la inversión en un municipio que genera importantes ingresos para el país, ¿qué acciones debe tomar el gobierno federal para recuperar el control de la seguridad? Y también, Presidenta, ¿qué recomendación le enviaría al nuevo alcalde panista Mauricio Fará para resolver esta situación? Porque trae parte del equipo de Genaro García Luna en ese municipio, Presidenta. Vamos a dárselo al Gabinete de Seguridad para que pueda dar una información sobre esto. Si nos das con más detalle, por supuesto. Sí, le paso la información. Muchas gracias. Bueno, vamos para acá y vamos a cerrar y luego viene la sorpresa. Bueno, México. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara, de Sin Embargo. Hace unos días publicamos en Sin Embargo una investigación donde damos a conocer que la magistrada Magda Zulema Mosri ha cargado viajes a México y al extranjero, viáticos, y hasta en una sola ida pagamos más de 800 pesos por una sola visita al Starbucks. Nos hemos concentrado en ella en esta ocasión, pero pues esto podría tratarse de algo más extendido en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Preguntarle qué planes tiene su gobierno para ese brazo del poder que depende del Ejecutivo y que quedó fuera de la reforma judicial. Por lo pronto hay muchas vacantes en el Tribunal de Justicia Administrativa, Federal de Justicia Administrativa.
En noviembre, si mal no recuerdo, cambia también el presidente y vamos a enviar muy pronto ya nuestras propuestas al Senado de la República de personas pues honestas, con trayectoria, que puedan atender esta situación. Y por otro lado, pues los auditores, que tienen que nombrarlos también el Congreso, para poder revisar pues qué tipo de gastos se están haciendo. Hasta el momento no tenemos pensado enviar una reforma profunda hasta no terminar, digamos, la parte bueno, obviamente que se cierre todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, la reforma que se aprobó el año pasado, este año que fueron las elecciones, todavía falta la aprobación de las leyes y que entre en operación. Algunos temas importantes de fiscalías que estamos revisando, del propio sistema penal acusatorio, y en todo caso ya después entraríamos a los otros tribunales, que aquí se ha mencionado mucho el agrario por uno de sus compañeros y también el administrativo, pero por lo pronto pues enviar los perfiles de quienes consideramos que son personas honestas y que tienen experiencia para poder pues atender la sala superior principalmente, pero también muchas de las magistraturas que están vacantes. ¿Podría adelantarnos algo sobre estos perfiles? Ya en estos días. Muy bien, presidenta. Y sobre Salinas Pliego, presidenta. Por cierto que ratificamos, enviamos al Senado en el caso de la comisión, ¿se llama comisión antimonopolio o comisión se llama? Bueno, del antimonopolio que sustituye a COFESE. Ratificamos a Andrea Marván, que consideramos como presidenta, la enviamos al Senado. Consideramos que ha hecho un muy buen trabajo, es una joven muy reconocida nacional e internacionalmente y tomé la decisión de enviarla nuevamente, ratificar su nombramiento. Muy bien, pues presidenta. vamos a esperar al Senado. Comisión Nacional Antimonopolio. Muy bien, presidenta. Sobre Salinas Pliego, preguntarle si el gobierno se siente firme respecto a este caso, porque si es así, el gobierno, y si pues el gobierno gana en los siguientes meses toda esta serie de litigios, amparos, pues va a necesitar un plan para que las empresas se mantengan operando, porque tienen pues carteras de clientes, acreedores, deudas pendientes con otros privados y son parte de un sistema, por ejemplo, del bancario, pero pues al mismo tiempo el gobierno de ganar pues va a tener que cobrarle estos 74,000 millones de pesos. ¿Existe ya un plan, este plan, y qué contempla? Bueno, este empresario tiene 9 casos en la Corte. Esos casos, como mencionó aquí la Procuradora Fiscal, tienen un monto de alrededor de 48,000 millones de pesos. Como lo mencionamos, si él antes de llegar a la resolución de la Corte decide pagar, puede tener los descuentos que están establecidos en el Código Financiero, de multas y algunas otras características que están establecidas dentro del marco legal. 3 de esos juicios ya tienen asignado al ministro que va a hacer la ponencia. Los otros todavía no tienen casos. Los otros casos que mencionó hace ya varios meses la procuradora están en otros niveles, en juicios de otros niveles. No han llegado a la Corte todavía. Están en tribunales colegiados, algunos en tribunal administrativo. Entonces, todavía requieren su proceso, que con la nueva ley de amparo, en el caso de los amparos, pues serían procesos más cortos que lo que había antes, esperando pues que se apruebe la ley de amparo. Ahora, todavía hay varios procedimientos hacia adelante que están establecidos en el Código Financiero. Una vez incluso que la Corte determine, ustedes pueden hacer pues una revisión del Código Financiero que están revisando pues la Secretaría de Hacienda. Son varios procesos para poder cobrar las deudas
de este empresario o de algún otro empresario o alguna otra persona que tuviera alguna deuda con el SAT, con el Servicio de Administración Tributaria. Entonces, no es de un día a otro, sino que también es un proceso que se lleva, que ya, si gustan, en otro momento podríamos presentar aquí en la mañanera. Pero fíjense cómo era el sistema. O sea, incluso con todas las modificaciones al Poder Judicial, a la Ley de Amparo, a otras leyes, todavía hay procesos distintos que se tienen que seguir. Y también, pues depende de la empresa que deba, porque sí es un conglomerado de empresas, pero pues depende de la empresa que deba. Entonces, pues han estado trabajando con este caso y otros, porque no es el único, para poder, pues, en caso de la resolución de la Corte, ¿qué se haría? ¿Y no se ha acercado el empresario para recibir estos beneficios y pagantes? No. Muchas gracias. Se ha dado la información, pero no ha habido de parte del empresario o de sus representantes legales algo que diga sí voy a pagar. Muchas gracias, presidente. Ahora nos quedamos con la fila de adelante. Presidenta, muy buenos días a sus invitados. Javier Pérez de HCTV Noticias y Neurona Digital en Web Noticias. Presidenta, acaba de pasar su primer informe de gobierno. Hay un tema histórico prácticamente detrás de usted, activista revolucionaria en el 86, 98, 2002. Hay, como usted, gente dentro de los gobiernos que estuvieron en ese activismo, el doctor Gatell, está es más joven, Batres. También es más joven. Yo recuerdo mucho ahí en los cubos de la UNAM, todo este activismo, esta revolución que llevó incluso a inspirar a otros países en Europa, en Francia, en España, México como revolucionario detonante, una revolución estudiantil incluso al interior de Estados Unidos. Hoy como presidenta de nuestro país, el balance, si usted recuerda todo este activismo, ¿qué reflexión le deja hasta hoy en el cargo que está ahorita y un balance y si sigue con ese ímpetu que recordábamos muchos dentro de la UNAM en este activismo y ahora como presidenta? Fueron muchos movimientos. Yo entré al CCH a los 15 años, ya llovió, en noviembre del 77, 1977. Mi número de cuenta empieza con 78, porque se ponía el número de cuenta de la generación. Mi número de cuenta es 78 17 26 1-0, todavía me acuerdo. Cuando entré imagínense, fueron 78, son 10 años después del 68. Para uno que tenía 15 años le parecía que había sido hace muchísimo tiempo. Si uno valora lo que representan 10 años, pues en este caso estamos hablando del 2015 al 2025. 2015 fue la formación, la primera vez que Morena participa en una elección. Pero valora uno los tiempos de una manera distinta, a partir de la edad que uno tiene, evidentemente. Entonces habían pasado 10 años de 1968, de la represión. Todavía en 78 se vivía, aunque ya había iniciado una apertura democrática, que así le llamaban en el régimen de entonces, pues mucha represión. Todavía en 78 hay, de esa época, muchos desaparecidos políticos. La primera movilización en la que yo participé fue en el movimiento de rechazados. Jóvenes que no habían entrado al CCH o a la prepa, porque entonces no había tantas opciones de preparatoria, había principalmente la UNAM y el Politécnico, por lo menos en el centro del país, en la Ciudad de México o en la zona metropolitana. Y muchos jóvenes
por el examen de admisión no habían entrado a la prepa. Y a mí me parecía muy injusto que por qué había entrado yo si otros jóvenes de mi edad pues no habían participado. Y de ahí pues participamos en varios movimientos estudiantiles. El más importante de todos se dio muchos años después, que fue en 1986-87, ya como estudiante de la Facultad de Ciencias, que fue el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario, en donde conocí a Martí Batres, es más joven que yo, él era de la Prepa 7, yo estaba ya en la facultad, ya en los últimos años de la facultad. También Gatell era muy joven en la Facultad de Medicina, le estaba entrando a Medicina, pero estamos hablando de una generación muy grande. ¿Por qué se dio ese movimiento? Porque el entonces rector Carpizo hizo unas modificaciones al estatuto, donde aumentaba las cuotas de inscripción, acababa con el llamado pase automático de las preparatorias a las facultades y unificaba la forma de evaluación en exámenes departamentales, en pocas palabras. En realidad, si ustedes se fijan, pues era el inicio del periodo neoliberal en nuestro país, con De la Madrid, que entró en el 82, y era una visión de que la educación pública le costaba demasiado al Estado y el estudiante también tenía que aportar, o las familias tenían que aportar. En aquella época lo que se solicitó fue un diálogo público, que era lo que pedían los estudiantes del 68, y en el caso del movimiento del CEU se dio. Por cierto, aprovechando, muchos de los intelectuales de ahora que todavía están defendiendo pues el pasado, estaban con Carpizo. Muchos de ellos habían participado en un movimiento para que los profesores pudieran sindicalizarse en un sindicato que se llamaba el SPA-UNAM. Fue reprimido. En el 77 entró la policía a Ciudad Universitaria, imagínense, 77. Entró la policía a Ciudad Universitaria para romper una huelga de profesores y trabajadores universitarios. Muchos de los dirigentes del SPA-UNAM y ellos hoy están con los intelectuales orgánicos del pasado, o son los intelectuales orgánicos del pasado. Cuando empieza el movimiento estudiantil, increíblemente esos que habían participado apoyando a que se sindicalizaran los maestros aparecieron del lado de la rectoría, eran los asesores de la rectoría. Y nosotros como estudiantes pues teníamos nuestros asesores, que eran muchos profesores universitarios que habían luchado desde el 68. Ese movimiento estudiantil triunfó, echamos para atrás las reformas de Carpizo y se planteó un congreso universitario que ocurrió después ya podemos platicar otro día de ello. De ahí muchos de los que participamos apoyamos al ingeniero Cárdenas en el 88, que es la primera vez que hay un rompimiento del PRI. Y ese rompimiento del PRI con la corriente democrática y muchos movimientos sociales que habían ocurrido previamente y que apoyamos, pues triunfó en el 88, solo que hubo un fraude electoral con el que llegó Salinas al poder y ya conocemos la historia posterior. Esos principios de aquel movimiento, que era la defensa de los derechos del pueblo de México, en particular el derecho a la educación, son los derechos que mantenemos o las consignas que siguen siendo relevantes para la Cuarta Transformación y que hoy desde la Presidencia de la República impulsamos. El derecho a la educación. El Estado tiene la responsabilidad de dar educación al pueblo de México desde la inicial hasta la universidad de manera gratuita. Y la mejor educación tiene que ser la que provee el Estado, laica, gratuita, de calidad, científica, humanista. Entonces, si me preguntan, pues desde aquí seguimos luchando. No se ha acabado eso. Quien piensa que llega a un puesto de elección y se acabó la lucha, pues está muy equivocado. Seguimos trabajando, solamente que desde esta gran trinchera que nos da el pueblo de México para servirle,
pues en la garantía de los derechos del pueblo. Por eso nuestros programas de educación pública, de acceso a la salud pública, de acceso a la vivienda, que son derechos del pueblo de México garantizados en la Constitución. Bueno, ya me extendí. Sí. Presidenta, pues hablando precisamente de mujeres. A Jesús Ramírez también lo conocí ahí, en ese movimiento. Él estaba en el CCH Naucalpan y a muchos otros. La recordamos mucho desde el Cubo 1 de Trabajo Social, precisamente en la universidad, en la UNAM. Pues bueno, Presidenta, hablando de otras mujeres y retomando un poquito el tema de Dina Boluarte, fue una heroína dentro de lo que es políticos de la derecha en el continente. Incluso recibió y fue a visitarla Felipe Calderón, Alejandro Moreno, la nombró a usted, me refiero con mucho respeto, como no grata dentro de su país. Esta reflexión acerca de lo que está sucediendo en Perú con Pedro Castillo, pero sobre todo el impacto que tiene en la derecha, pues que la hayan destituido desde el Congreso de su país. Y aprovechando en este mismo tema, pues María Corina Machado en Venezuela, que pedía la intervención en elecciones para ahora sí que del país del norte, su reflexión acerca de estas dos personas. Más que de las personas, sobre yo todo pienso que en el caso de Perú, que es una buena parte de la destitución de Pedro Castillo, o una de las razones, o unas razones profundas, tiene que ver con un racismo y un clasismo muy grande, que no solo hay en Perú, sino en muchos países, y particularmente en América Latina. En nuestro país, afortunadamente, el movimiento de transformación que representamos, pues tiene que ver con acabar con el racismo y el clasismo, y reconocer a las personas, como lo establece la Constitución, como iguales. Y eso tuvo mucho que ver en la destitución de Castillo. Nosotros defendemos lo que defiende la Constitución, la autodeterminación de los pueblos. Un pueblo debe determinar cómo se gobierna. Así como nosotros no queremos que nadie intervenga en las decisiones de nuestro país de cómo nos gobernamos, así debe ocurrir en todos los países. La autodeterminación de los pueblos y la democracia, que se defina democráticamente quién gobierna, pero poniendo por encima de todo que es el pueblo de cada país el que debe decidir. Sobre María Corina Machado, que recibe el Premio Nobel. Sin comentario. Vamos a comentamos, le pedimos al canciller que venga el lunes para poder platicar. ¿Por qué fue que no se reconoció a la presidenta que hoy está destituida? ¿Y por qué en el marco de nuestra Constitución y de la política exterior se reconoce no a un presidente? Presidenta, me lleva a la siguiente pregunta. Más de 40 años en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ahora con cambios en nuestro país, donde ustedes… Ya me imagino lo que van a decir, de lo que sin comentarios, ya están ahorita escribiendo, ¿no? Pues su posición como presidenta, hay gobernadoras hoy, de la apertura del 2018 a la fecha, hay una democracia en nuestro país donde el pueblo tiene el poder de elegir a quienes lo manden. Se ha demostrado en diferentes estados, en municipios, en secretarías de gobierno. Y me lleva a lo siguiente, Presidenta, en el Tribunal Superior de Justicia de la Nación, de la Ciudad de México, hace más de 40 años, o 40 años para ser exacto, donde no hay una mujer que esté al frente de la presidencia de este tribunal, que es el más importante, o era el más importante y con mayor peso
en lo que es la procuración de justicia en prácticamente todo el continente. Hay elecciones internas. Que decidan, no me voy a meter. Que decidan, perfecto. Sí, que decidan ahí. Y por último… No sé, porque en el caso nacional queda como presidenta o presidente de la Corte quien más votos tenga, ¿no? Pero no sé, en este caso de la ciudad, cuál sea la interpretación, pero lo revisamos. A los tribunales en general, porque también se ha hablado de una reforma a las procuradurías, al sistema de justicia penal. Siempre va a estar a favor de que haya más mujeres en la toma de decisión, pero en este caso en particular… Y votación, y que se pudiera votar, también que el pueblo pudiera decidir. Hay que revisarlo, vamos a revisarlo. No, por eso digo, ya hicimos una primera reforma muy importante al Poder Judicial, hay que cerrar esta reforma y en todo caso hacer una evaluación para los otros tribunales, el agrario, el administrativo. Por último, Presidenta, si tiene usted algún informe de cómo va la reforma al agua, y bueno, también la derecha se ha pronunciado ya en voto en contra de la ley aduanera que ha causado muchísima polémica al interior de partidos de derecha. Pues gracias. Vamos a estar en contra. Rara vez votan algo a favor. Es una definición de ellos. Gracias, Presidenta. Sí. A ver, vamos aquí muy rápido y ya cerramos porque ya es retarde. Vamos con Suave Patria y luego la sorpresa. Buenos días, Presidenta. Yanara Alcántar de PopLab de Guanajuato. Durante muchos años el Estado de Guanajuato invirtió en la creación de instituciones educativas, en su mayor parte politécnicos y tecnológicos, algunos de ellos en convenios con el gobierno federal, esto como exigencia de la política de atracción de inversiones de la primera década de este siglo, además de que la industria automotriz que se había establecido en el Estado demandaba mano de obra calificada. Sin embargo, en los años recientes esa infraestructura ha sido utilizada para otorgar premios políticos y como cuartel de invierno de candidatos derrotados o exfuncionarios al borde del retiro. En PopLab se documentó el caso del Tecnológico de Abasolo y TESA, donde colocaron como rectora a una ex candidata panista perdedora de una elección, que es abogada de profesión, que no cumple el requisito de grado de doctora que pide la ley y que nada tiene que ver con las 8 ingenierías que se imparten en la institución. En cambio, desde ese cargo realiza ya campaña con las 8 ingenierías que imparte… realiza ya campaña anticipada para volver a contender por el PAN en ese municipio en 2027. En ese sentido, Presidenta, ¿considera que el reto que tiene el país de formación profesional de jóvenes y las enormes inversiones realizadas en materia educativa se merecen este tipo de decisiones políticas de coyuntura? Ayer lo preguntaron también, ¿no? Hay un sistema educativo de educación superior que son los tecnológicos y politécnicos, que se creó, si mal no recuerdo, en el sexenio de Fox, donde el gobierno del estado pone la mitad y el gobierno federal pone la otra mitad. Y desde entonces se quedó esta idea de que el gobernador ponía a los directores. Se lo comenté, lo hemos comentado con Mario Delgado, con el secretario de Educación, y evidentemente la dirección de una escuela pues no puede ser un favor político, ¿verdad? Tiene que ver con pues perfiles que permitan desarrollar a la institución académica. Entonces pues vamos a revisar en particular estas instituciones y pues garantizar que sean perfiles académicos quienes dirijan las instituciones educativas. Gracias, Presidenta. Y bueno, el pasado 19 de septiembre se cumplieron 4 meses de la desaparición de José Juan, de 15 años, en Valle de Santiago, Guanajuato, y al pasado 23 de septiembre también debió ser respondida a la acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas con la información sobre las medidas adoptadas para cumplir con las recomendaciones, entre ellas la identificación, localización y entrevista a cada uno de los agentes de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo, a los agentes de la Fiscalía Estatal involucrados, así como a los mandos militares que ordenaron la movilización. De hecho, esta misma petición pues, fue solicitada por el abogado que lleva el caso, sin que hasta el momento haya avances sobre esta petición. Bueno, en ese sentido, pues a ver si nos puede informar sobre avances. No te escuché al principio, ¿qué caso es? La desaparición forzada de José Juan en Valle de Santiago, de 15 años.
Si quieres, le pedimos al Gabinete de Seguridad que pueda dar más información y a la propia Secretaría de la Defensa. Gracias. Y bueno, por último, Presidenta, respecto al tema del Tren a León, hace unas semanas, pues junto con la gobernadora Livia Denis, encabezó el banderazo de salida del tren Querétaro-Irapuato, un proyecto que es calificado… Perdón, a ver si hoy mismo en este caso pueden dar la información, ¿no? Porque… Sí. Sí, gracias. Justo del banderazo de salida del tren Querétaro-Irapuato, un proyecto que es calificado como estratégico para impulsar la movilidad y la conectividad del Bajío con otros estados. La noticia ha sido pues muy bien recibida con entusiasmo en Guanajuato, sin embargo, pues ha generado también muchas expectativas de otros municipios intermedios, como es el caso de Silao e incluso los municipios de San Francisco y Purísima de Rincón, que yacen en el camino hacia Guadalajara. Hay posibilidades en ánimo de aumentar el aforo de pasajeros que otras estaciones puedan ser consideradas y también, por otra parte, pues los anteriores gobiernos panistas del estado invirtieron mucho dinero en un derecho de vía para un tren interurbano por el corredor industrial de Guanajuato, que nunca se realizó, y muchos de esos terrenos hoy se encuentran invadidos o han sido utilizados para otros proyectos, pero algunos podrían resultar viables todavía. ¿Nos podría decir a cuál de los dos gobiernos, si al federal o estatal, corresponde la liberación del derecho de vía para el ramal del Tren a León y si sería posible supervisar que los procesos necesarios para garantizar el aterrizaje del proyecto se lleven a cabo con oportunidad y eficacia, sobre todo por la importancia que representa pues esta obra y también por la expectativa que ha generado entre los habitantes del estado? La liberación del derecho de vía corresponde a la Federación. Evidentemente intervienen muchísimas instituciones. Quien lleva a la cabeza de este grupo, en el caso de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes es Néstor Núñez, pero quien normativamente lo lleva pues es la SEDATU. Y evidentemente si se va a adquirir un terreno pues tiene que participar INDAVIN para poder hacer la evaluación. Y también, si es un terreno federal, pues INSUS. Y si es un terreno estatal o municipal, pues normalmente se pide que se done al proyecto por lo menos la parte del derecho de vía. Y son procesos muy auditables. Entonces, en este caso lo estamos llevando así. En el caso del México-Querétaro ya prácticamente está todo el derecho de vía. En el México-Pachuca ya está todo. Y siempre hay pues mucho diálogo con las comunidades. Las estaciones pues se definen en general técnicamente y ya creo que el jueves dijimos que venía Trenes, ¿no?, a informar. El miércoles viene Trenes para que podamos contestar todas las preguntas. Muchas gracias. Bueno, ya cerramos, vamos con Suave Patria y luego con la sorpresa. Con su permiso, Presidenta, muchas gracias. Auca Kumrai Wi. La saludamos con mucho gusto como cada semana, Presidenta. AUCA, secretaria, subsecretaria, amigas, amigos, AUCA desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en Paypay, una lengua originaria que se habla en la comunidad de Santa Catarina, Ensenada, al norte de Baja California. Nuestra suave patria vive en las manos de mujeres y hombres que sueñan, crean y trabajan con orgullo para que los oficios de esta tierra no se borren con el paso del tiempo. Entre ellos hay uno que guarda el aroma de la tierra y el brillo del sol, un arte que se ha convertido en un símbolo de identidad, de carácter y de pertenencia. Porque allí donde el cuero se transforma en arte, nace una obra que desafía las modas y las fronteras, una artesanía que cuenta quiénes somos y hacia dónde caminamos. Por eso hoy, en Suave Patria, queremos compartir con todas y todos ustedes esa herencia que viste al norte de México, la alegría, la destreza y el talento de quienes, con aguja, hilo y el corazón en la mano, dan vida a un emblema nacional. Con el permiso de usted, estimada Presidenta, amigas, amigos, presentamos una cápsula que celebra el orgullo de Tamaulipas y el amor de su gente por México. La cuera tamaulipeca, más allá de ser un traje típico, es la representación cultural y un símbolo de identidad del estado de Tamaulipas.
Se trata de una prenda hecha de piel de becerro o gamuza de venado con grabados de flores blancas y largos flecos. Pues es un elemento, ¿verdad?, que al portarlo, para mí da mucha personalidad. Se ve muy bonita al portarla tanto dama como caballero, incluso los niños. Pues la cuera es una prenda divina, sobre todo cuando la portas, sabes tú que es elaborada aquí en Tamaulipas y que es una prenda que debes trabajarla minuciosamente porque son dibujos tan delicados que tienen que tener buena terminación, bien centrada, para que la prenda pueda lucir. Es originaria de la ciudad de Tula. Su elaboración requiere de mucha concentración, destreza y principalmente amor. Como un diario escrito en una cuera, en cuero. ¿Por qué? Porque te deja muchos recuerdos, sobre todo la satisfacción de que la hiciste, de que la persona que la porta la valoró. Y por decir, si eres una cuera muy vieja y te dice, renuévamela porque me gusta, es una satisfacción. Y vuelves a elaborar porque pasa. Pero si a uno le gusta su trabajo, lo hace bien hecho. Procura hacerlo, esmerarse lo mejor que pueda. La cuera tamaulipeca es un símbolo tangible de la cultura viva que se mantiene en Tamaulipas a través de la herencia de conocimientos y prácticas de padres a hijos. Su uso asegura que la tradición no se pierda y siga siendo relevante para las nuevas generaciones. La cuera tamaulipeca no solo es una prenda o un oficio, es un arte nacido del trabajo de las manos y del alma, porque en cada puntada se teje una historia y en cada flor bordada revive el recuerdo. En este arte es testigo de revoluciones y cabalgatas, sigue acompañando hoy a quienes transforman la patria con mucho esfuerzo, porque cada vez que el aroma del cuero nos envuelve, volvemos al norte de México, a su orgullo, a su temple, a esa tradición que se ha resistido al paso del tiempo. A las mujeres y hombres que hacen de la cuera tamaulipeca un símbolo vivo, gracias. Muchas gracias por darle forma con su talento y con sus manos a la identidad, al orgullo y al corazón de México. Porque mientras exista quien trabaje el cuero con amor y oficio, nuestro país seguirá viéndose y volviéndose con mucho amor en historia, en arte y sobre todo en mucha patria. Hanuli, muchas gracias. Vienen los finalistas de México Canta. Los ganadores, ganadoras. Adelante. Con legado de grandeza. Yo soy de donde cantan las cigarras cuando se va el sol, de donde el sonido de la noche se pone canción, donde hay arroyitos de agua clara y el rocío de las mañanas baña campos y montañas de esta tierra con amor. Yo soy puro mexicano y por donde quiera que ando orgulloso voy cantando. Soy de México, señores. México, tierra bendita que sabe a tequila, mujeres bonitas, a trabajo y sol. México, cuando yo me muera quiero que mi cuerpo lo cubra esta tierra bendecida por Dios.
¡Puro orgullo mexicano, señores! ¡Puro legado de ¡Arriba, grandeza! Tlahualilo Durango! Y México canta, sí señor. Yo soy de donde suenan las guitarras por cualquier razón, en donde de gallo en plena madrugada y cantarle al amor. Pa' sanar heridas en el alma, pa' curarnos de un dolor, pa' cantarle al agua guadalupana con fervor. Yo soy puro mexicano y por donde quiera que ando orgulloso voy cantando. Soy de México, señores. México, tierra bendita que sabe a tequila, mujeres bonitas, a trabajo y sol. México, cuando yo me muera quiero que mi cuerpo lo cubra esta tierra bendecida por Dios. Porque yo soy pura mexicana y por donde quiera que ando orgulloso voy cantando. ¡Viva México, señores! Porque soy de México. México. Puro México, señores. Arriba Tlahualilo Durango. Vente, Marina, doctora, hermano, vente, vénganse. No. Es de este lado, mamá. ¿Podrían voltear de este lado, por favor? Gracias. Este lado. Felicidades.